anteriores. Vamos a llegar, todo indica que vamos a llegar alrededor de los 28 grados. Vamos a hablar ahora de los ninis. ¿Saben quiénes son los ninis? Los que no trabajan ni estudian. Bueno, según el último informe del INE sobre empleo, informe sobre el empleo, un 13.7% de los jóvenes, casi un 14% de los jóvenes entre 15 y 24 años no trabajan ni estudian. Son los denominados ninis. Bueno, ¿en qué influye su decisión de mantenerse desocupados? Se lo preguntamos de inmediato a Juan Luis Correa, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Juan Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos esta mañana. Y bueno, la primera pregunta de rigor es, ¿qué motiva a estos jóvenes que ya están bastante grandes, ¿no? Entre 15 y 24 años, a no estudiar ni trabajar? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, las principales... Primero hay que ver, desagregar un poco este grupo. O sea, principalmente este grupo se compone de mujeres. Alrededor del 60% de los ninis pertenecen a mujeres. Y lo otro también que hay que considerar es que principalmente vienen de hogares con ingresos relativamente bajos. Entonces, los elementos que tienden a incidir a que estas personas no se incorporen a la fuerza de trabajo ni tampoco a los estudios, principalmente son el hecho de ser pareja del jefe de hogar, que aumenta la probabilidad de ser nini en torno a 8 veces, el embarazo, que aumenta también la probabilidad de ser nini en torno a 6 veces, y lo otro son el acceso a la educación. Entonces, sí, personas que viven de hogares con ingresos relativamente más bajos tienden a tener más dificultades para poder estudiar. Mira, Juan Luis, me sorprende lo que me dices porque yo pensaba que iba a ser al revés, justamente personas de estratos económicos más altos que tienen la posibilidad tal vez de sobrevivir sin estudiar, sin trabajar, porque, por ejemplo, pueden ser mantenidos por los padres. Ahora, una persona de escasos recursos tal vez tiene que salir a buscarse la vida, tal vez tiene problemas para el acceso a estudiar, pero tiene que salir a trabajar también para sobrevivir. Entonces, ¿por qué se da de esta forma este fenómeno? Bueno, alrededor del 55% de los ninis provienen del 40% más pobre de la población. Y si le agregamos el 60% más pobre de la población, ahí concentra alrededor del 70% de los ninis. O sea, claramente el fenómeno de los ninis se da en el caso de personas de escasos recursos. Sí. Si nosotros comparamos las tasas, por ejemplo, la tasa de ninis que había en el año 90 era alrededor del 30%, o sea, el doble de lo que hay ahora. Ya. ¿Por qué bajó tanto? Bajó por el mayor acceso a la educación, principalmente por el mayor acceso a la educación. Sin embargo, en el caso de las personas que vienen de los hogares más pobres, es más difícil, tienen mayores limitaciones para acceder a la educación debido a que tienen que realizar muchas veces ayudas, labores en el hogar. Y supongamos una familia de 4 personas, generalmente hay uno de ellos que accede ya sea a trabajar o estudiar, pero los otros 3 tienen que ayudar en la casa. Entonces, ese es un poco lo que hace que se mantenga esta tendencia que el grupo principal de ninis sea justamente personas de menores recursos. Sí, Juan Luis, bueno, tú decías que al menos es alentador plantearlo de esta forma, decir que en los 90 un 30% pertenecía a este grupo de ninis, los que no trabajan ni estudian. Ahora este grupo se redujo al 14%. ¿Es una cifra alentadora? ¿Es una buena cifra? ¿O sigue siendo preocupante el hecho de que un 14% de los jóvenes entre 15 y 24 años no trabajen ni estudien? Bueno, la proporción de niñas en el país, en el fondo, es muy contracíclico. ¿Qué significa esto? Que a medida que hay mayor crecimiento económico, la proporción de ninis se reduce con mucha rapidez. Entonces,
efectivamente, si nosotros tomamos la tendencia de nuestra economía desde el 90 hasta la fecha, ha habido un fuerte crecimiento y eso ha hecho que esta tasa se reduzca. Sin embargo, durante los últimos años, alrededor de los últimos 7 u 8 años, la economía ha estado relativamente estancada. Y si nosotros también analizamos la tasa de ninis, también ha estado relativamente estancada. O sea, bajó muy fuerte entre el 90 y el 2003. Y posteriormente esta disminución en la proporción empezó a desacelerarse, principalmente porque el crecimiento en la economía en estos últimos años no ha sido tan dinámico. Entonces, si bien cuando tomamos la cifra desde el año 90, podemos hablar que ha sido muy positiva la reducción en la proporción de Nini, sin embargo, en los últimos 6-7 años no hemos logrado reducirla aún más, sí, producto de la ausencia de crecimiento económico. Juan Luis, no sé si compartes lo que te voy a decir ahora. En términos de desempleo, siempre se ha dicho que nunca se va a lograr un desempleo cero. Siempre va a haber un pequeño porcentaje, un poquito más o menos, de personas desempleadas. En el caso de las personas, de los jóvenes, que no trabajan ni estudian, siempre vamos a tener un porcentaje porque uno diría, ya, lo ideal es no tener absolutamente ningún joven que no esté estudiando, pero finalmente es una situación que se termina dando. ¿Estamos en un porcentaje aceptable entonces de ninis? Porque si tú me dices que son el 14%, yo te diría, bueno, lo ideal obviamente es no tener nada, pero es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Bueno, si nosotros lo miramos con relación a otra economía, Chile, dado su nivel de desarrollo, dado el ingreso per cápita que hay en Chile, la proporción de Nini no es muy distinta al resto de los países del mundo. Ya. Nosotros tenemos un porcentaje de Nini muy parecido, por ejemplo, al que tiene Grecia y Croacia, que tienen ingresos relativamente parecidos a los nuestros, y al mismo tiempo tenemos una proporción de Nini un poco más mayor que la de Estados Unidos o España, por ejemplo. Ya. Y si nosotros nos comparamos con otros países más desarrollados, en el caso de Italia, por ejemplo, tiene una proporción de ninis mucho mayor. Esto depende mucho también de las posibilidades de acceso a la educación y también la flexibilidad que existe en el mercado del trabajo. O sea, si nosotros nos comparamos, claro, con países como Holanda, Singapur, la proporción de ninis que tenemos nosotros es muy superior a la de estos países. Pero claro, ellos tienen acceso a la educación y estructura en el mercado del trabajo muy distinta a la nuestra. Juan Luis, yo no sé si tienes el dato específico ahí, pero por ejemplo en Alemania, uno dice, bueno, Alemania es uno de los países más desarrollados del mundo, donde todos los jóvenes pueden estudiar, donde hay tasas de empleo altas, poco desempleo, un país desarrollado. ¿De qué números estaríamos hablando, por ejemplo, en un país como Alemania? En Alemania los ninis representan, si no me equivoco, alrededor del 7%. 7%, la mitad que en Chile. Claro. Sí. Sí, es bastante baja en Alemania. Alemania, Austria son países que tienen tasas relativamente bajas de ninis. Ahora, si nosotros nos comparamos con Singapur, Holanda, que son o Japón, ahí ya estamos hablando de tasas del 4%. 4%, es realmente bajo, ¿no? Porque, sí. 4%. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, Estados Unidos o España, ya estamos hablando de tasas del 15%, o sea, muy parecida a las nuestras. Juan Luis, y más allá de los factores económicos que inciden en esta cifra, ¿hay un factor cultural? No, es principalmente económico y sobre todo acceso a la educación. Si nosotros observamos la dinámica que ha habido en la tasa de Nini, en el último tiempo, la gran reducción se explica por mayor acceso a la educación. De hecho, las mujeres representaban el 75% de los ninis en el año 90 y ahora representan alrededor del 57%. Bien, se ha ido equilibrando. Se ha ido equilibrando mucho y lo que explica eso principalmente es el acceso a la educación, incluso más que las oportunidades de trabajo.
Oye, Juan Luis, yo te decía si podía haber algún factor cultural en todo eso y nos estábamos recién comparando con países como Alemania, Japón, que son países muy, muy desarrollados. ¿Qué pasa con los países de la región, con Argentina, con Perú, con Brasil? ¿Cómo estamos al respecto? Similar, bueno, hay algunos países de la región que tienen tasas bastante más altas que Chile, como te señalaba anteriormente, está muy correlacionado con la dinámica económica que tenga el país. Entonces, en el caso de Latinoamérica, la dinámica en cuanto a crecimiento económico que ha tenido Chile en los últimos años es mejor. Y eso ha hecho que nosotros también tengamos en promedio tasas de Gini relativamente más bajas que los otros países de la región. Tú nos decías recién que en los 90 la tasa de ninis, para quienes se vienen sumando a nuestra sintonía ahora, los ninis son los jóvenes que no trabajan ni estudian. En los 90 esta tasa de jóvenes que no trabajaban ni estudiaban llegaba al 30%. ¿Cómo repercute finalmente en la economía de un país el hecho de que un tercio de estos jóvenes finalmente no estén inmersos en el sistema educativo o en el sistema económico? Bueno, estas tasas, como lo está midiendo el INE, incluye a los desocupados. Generalmente, internacionalmente, se mide la tasa de Gini excluyendo los desocupados. O sea, solamente se incluye a las personas que no estudian y que no participan de la fuerza laboral, porque justamente en el caso de las personas que, si bien están desocupadas, pero están activamente buscando trabajo, en algún momento lo encuentran. Entonces el grupo de mayor preocupación es aquel que ni siquiera está realizando intentos de buscar trabajo. Y desde esa perspectiva, ahí estamos hablando alrededor de un 10% de jóvenes que no estudian ni tampoco están trabajando o buscando trabajo. Claro. Y sin lugar a dudas es muy negativo para una economía. O sea, nosotros podríamos pensar que podríamos llegar a reducir unos 5 puntos porcentuales este grupo para converger, por ejemplo, a las tasas de las cuales estamos hablando, como las existentes en Alemania, Austria, Singapur, Holanda. Claro. Sí. Y evidentemente eso permite tener una mayor capacidad de producción. Claro, muy interesante, Juan Luis, sobre todo compararse con países desarrollados y ver cómo este porcentaje de jóvenes que no trabajan y estudian se dan en otros países para ver en qué pie estamos. Y por lo que tú nos dices, estamos relativamente bien comparándonos con países como Grecia, Croacia. No estamos igual de bien que Japón, por ejemplo, pero bueno, entendemos que ya son economías muy, muy desarrolladas. Juan Luis Correa, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Chau, chau.